Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Vincular. Intervención, investigación y arte de Unilud AC en Radio Numancia. Comenzamos. Muy buenas noches a nuestro impasible, honorable y muy leal auditorio de Arte Vincular. Bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Arte Vincular somos Unilud AC, plataforma de promoción cultural y bienestar en radio digital. Muchas gracias a Radio Numancia por albergarnos. Saludos al equipo de producción que ya lleva unas semanas dando nuevo vuelo a nuestros contenidos y muy especialmente gracias a los que se congregan hoy para acompañarnos en esta reflexión que pretendemos generar acerca del contexto en el que se produce el arte. Querido auditorio de Radio Numancia, hemos extrañado sus comentarios críticos y sus comentarios de respaldo y todas sus señales de vida. De verdad que pues ya nos estamos acostumbrando a ello. Por favor, no nos dejen y los queremos animar a que se involucren en la discusión con sus preguntas, con cualquier contribución a la conversación, pues no, lo único que va a hacer es enriquecerla. Hoy recibimos en la cabina a un artista muy completo que con su trabajo está continuamente creando rutas para el autoconocimiento de nuestra sociedad. Bienvenido, Isaac Pájaro, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Paula, por invitarme. Es un placer compartir contigo en todos los espacios, en este también. Gracias. Cada vez es muy grato. Permítanme presentarlo. Él es Isaac Pájaro, es historiador, actor, iluminador de escena y dramaturgo. Está como muy acotado, pero bueno, así lo podemos presentar básicamente. Él realizó la tesis de licenciatura titulada La lectura de la historia de México desde la dramaturgia del siglo XX. Y la tesis de maestría Historia y Antihistoria de la Dramaturgia de Rodolfo Usigli, recibiendo mención honorífica y publicando este trabajo en los diálogos transdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha impartido numerosas ponencias sobre teatro e historia en universidades de México y de Argentina. Ha escrito artículos y participado en diversas obras de teatro histórico como La Aurora, interpretando a Epigmenio González, Corona de Sombra, interpretando a Erasmo Ramírez, y recientemente produjo la obra Olvido, que trata del tema cristero en la región de Querétaro y que él escribió. Está a punto de presentarse esta obra, ya se estrenó aquí en Querétaro, pero va a tener una presentación de la que daremos detalles en el programa. Tiene a su cargo el área de teatro en el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de Querétaro y de Iluminación Escénica en el Complejo Cultural Teatro de la Ciudad. Bienvenido, Isaac, gracias de nuevo. Entonces, quisiéramos aprovechar que tenemos con nosotros a Isaac para darle una revisada a este concepto de la antihistoria y sus posibilidades frente al registro positivista, por describirlo de algún modo, de la historia en su concepción tradicional. Ahí en el trabajo de maestría de Isaac, que decíamos está publicado en los diálogos transdisciplinarios, lo pueden localizar en internet, o si les interesa, con gusto comentamos en el video de la transmisión de Facebook de Radio Numancia. Comentamos más tarde el link para que lo tengan a la mano. Por ahí está citando tu prologuista, que es Julio César Chara, a Rodolfo Usigli, citando indirectamente, y dice que utilizó el término de antihistoria para referirse a la construcción de un discurso histórico poético verificable durante el acontecimiento teatral. Ahí ya nos empezamos a dar una idea. No es que sea tan antihistoria, pero lo que pasa es que sí son conceptos que puede parecer y esto es lo que aborda en su trabajo, pues muy contradictorios, ¿no? Así como áreas muy muy distintas de la actividad humana, que parece que en su esencia, en sus conceptos tradicionales, son irreconciliables, ¿no? Y resulta, y cuando lo analizas y cuando ves cómo funciona este trabajo de la antihistoria en la dramaturgia, resulta que es al revés, ¿no? Que cierta
profundidad en el registro de la historia solamente se puede dar a través de esta triangulación, de esta transdisciplina, de este ejercicio de transdisciplina. Bueno, aquí lo importante es que hable Isaac, pero yo sí quería retarlo con esta introducción a que aborde con más seguridad este concepto. ¿Qué es entonces la antihistoria, Isaac? Usigli nos invita a criticar y a cuestionarnos. Es un personaje bastante crítico de su sociedad, a quien es importante volver a leer, volver a pensar. Es un dramaturgo, pero sobre todo es un pensador de primera línea, y que nos deja ver una imagen muy particular sobre los mexicanos. Hay una obra bastante importante de él, la más conocida es El Gesticulador, donde ya aborda sus ideas sobre la historia nacional, sobre la construcción de estas ficciones, como la historia es una ficción también, una proyección hacia el pasado. Y pensándolo en ese sentido, ya posteriormente, después de El Gesticulador, en Corona de Sombra nos presenta ya este término de la antihistoria. Es antihistoria, no es ahistoria, es antihistoria porque es una crítica a la historia que se está haciendo en ese tiempo en México. Y entonces por eso es importante ubicarlo también en entre los años 40 del siglo XX, en el sistema de ideas que se están dando en ese periodo y en el Estado posrevolucionario mexicano, que está reconstruyendo una historia nacional, una historia de la Revolución Mexicana, de la que muchos están sacando partido. Entonces, Usigli como gente de teatro, lo que le interesa es desnudar la realidad en todos sus niveles y por lo tanto desenmascarar todo eso que está detrás de esta ficción histórica nacional, que en ese momento está en manos de los caudillos revolucionarios que toman el poder posterior de la lucha armada. Ese es en el caso de Rodolfo Usigli él inició con el término, pero vamos, el ejercicio de él fue en Corona de Sombras. En Corona de Sombras, sí. Y a ver, entonces, este episodio de la historia, esta disciplina que registra los hechos puros, así, digamos, verificables, positivos, ¿cómo la trata? Y a diferencia de, por ejemplo, Corona de Sombras. Sí, hay una cuestión con la antihistoria que surge con esta primer corona. Hay una trilogía antihistórica que está conformada por Corona de Sombra, Corona de Fuego y Corona de Luz, que tratan 3 momentos de la historia de México bastante importantes para construir una identidad nacional, pero una identidad nacional no ingenua, sino consciente y compleja sobre todo. Entonces, hay 3 momentos que se tocan, uno en cada una de las obras de la trilogía, que es el Segundo Imperio Mexicano, en Corona de Sombra, la conquista material, que es la caída de los aztecas con Corona de Fuego, y la conquista espiritual con Corona de Luz, que es sobre el mito de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a través de estas 3 coronas es que Usigli busca replantear lo mexicano, encontrando en cada una de ellas un motivo para la liberación del mexicano, que tiene un pensamiento en ese momento bastante conquistado,
pensándonos en estos países que recibimos bastantes ideas y donde se hace difícil generar ideas propias. Como países consumidores de tecnología, países consumidores de filosofía, de ideas. Entonces, bueno, una manera de encontrar el rostro de lo mexicano es confrontando con la realidad, y en este caso a través de la historia, a través de la revisión minuciosa de estos tres momentos que a Usigli le parece bastante importantes. Retomar en un momento en donde se está hablando del nacionalismo y donde Usigli siente que es un nacionalismo bastante ingenuo, que no es solamente hacer propaganda de una idea, de la idea de nación y del indigenismo, sino pensarnos en términos de problemas, someternos a un problema con cada una de estas obras. En todas las dimensiones del problema, ¿no? O bueno, a lo mejor suena muy categórico, pero vamos, con esa intención de abordarlo como no nada más un... Sí, no nada más la descripción de lo que pasó, así como la nota, sino pues el planteamiento de todas las implicaciones que tiene, pues moralmente, psicológicamente, decía por ahí también, socialmente obvio, pero bueno, como todas las, insisto, las capas, las dimensiones, que tiene un problema, un evento histórico, sus repercusiones, vamos, el individuo, pues, no sé, más allá de nada más decir que esto pasó y que esto no pasó, y esto somos y esto no somos, ¿no? Uh-huh. Como algo más crítico, por decirlo de alguna manera. Sí, para empezar, en esta idea de lo antihistórico, Uh-huh. a Usigli le parece que la historia es presente. Solo puede ser presente. De otra forma no tiene sentido ni siquiera aludirla. Si no nos involucra con algún problema, si no nos está hablando de nosotros, de algo que venimos cargando, no tendría por qué venir a cuento. No tendría vigencia, y lo que veríamos sería como una especie de recreación de época sin que nos afecte. Buscando... Perdón, pero es lo que nos pasa, lo que nos pasó en la escuela cuando teníamos clases de historia. Generalmente, la mayoría no tuvimos maestros muy apasionados de la historia que nos narraran así el evento como más apropiado, ¿no? Más digamos, asimilado, sino que era, pues, grábate las fechas y esto pasó y te tienes que saber quién hizo qué, ¿no? Y parece algo ajeno totalmente, es como un cuento que tengo que memorizar porque, pues, eso es lo que me hace mexicano, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas, que siempre la historia se ve como algo lejano, algo que le pasó a quién sabe quién y que ahora no. Pero bueno, son cosas que están en nosotros, que nos conforman como personas. La conquista de México es el gran trauma que venimos cargando y que no nos permite volar, no nos permite liberarnos, nos mantiene como en ese sometimiento, que es un signo, pero que nos permite ver nuestra condición como comunidad y pertenecientes a esta diversidad cultural, a este planeta. Cuando pensamos lo mexicano, por esencia, pues nos remitimos a este tipo de episodios y nos pensamos conquistados y queremos seguir estando conquistados. Creo que pensarnos de esa manera, sin miramientos, sin escrúpulos de ninguna especie, sino darnos cuenta, es lo que nos ayuda a tomar decisiones más responsables. Claro, ¿no? Sí, hacernos cargo, sí. Y el teatro es un medio para ellos, y el teatro solo puede existir si es de esa forma. De otra manera solo es entretenimiento que nos desvía
no nos compromete con nosotros, con nuestra realidad, con nuestro entorno, siendo un acontecimiento que se da en comunidad, debe mostrarnos los rasgos que nos comprometen como comunidad. Trátese el tema que se trate. En este caso estamos hablando de la historia y de la antihistoria, que aquí ya se empieza a ver como esta particularidad de lo que es lo antihistórico frente a lo histórico. Pero cualquier tema, hay muchos temas que son urgentes entre nosotros. La corrupción nunca va a ser un tema fuera de vigencia. Fuera de vigencia, no, la violencia social en la que estamos metidos y de la que tenemos que hacerle frente de alguna manera. Ahora, existe esta parte crítica. Pensándolo de manera crítica, pues es esto, es el acto de denunciar, es el acto de exponer. Uh-huh. El teatro, la escena, como un paréntesis en el curso regular de la vida, en el curso regular de la historia, lo que nos ofrece es elevar esa condición a un plano poético, a un plano de la representación, a un momento para contemplarlo más allá de los juicios, más allá de los valores, donde ya adquiere otra dimensión, la dimensión del arte y la dimensión de la estética. Por eso la tragedia, ¿no? Es un tema permanente entre la humanidad, que es donde el hombre se confronta con ese tipo de complejos, con ese tipo de situaciones límite, extremas, que son cuestiones sociales. Fíjate que sí, en cuanto empecé a leer tus trabajos de tesis, son de formación para titularte en historia. Esto lo comento pues para el público, para el auditorio. No pude evitar yo pensar en mi formación como periodista, como en periodismo. Los pocos maestros periodistas que tuve, lo primero que nos decían, bueno, no se preocupen por la objetividad, eso ya está superado. No es posible ser objetivos, porque tú estás parado ahí, tomas una posición, no estás hecho de hule, pues. Tu trabajo tiene que estar fundamentado en la empatía, en que te reconoces como alguien similar al que está participando en esta noticia que estás tú investigando, en esta situación de la que estás averiguando, como pues que encuentras, que eres capaz de entender, pues en cierta manera tanto a los de un partido como a los del otro, o sea, etcétera, ¿no? Tienes que estar ahí, no puedes ser un dios que observa desde afuera, o un espíritu, un fantasmilla, así que no participa en manera alguna, no se puede, ¿no? Ahora, el profesionalismo en términos de periodismo vendría de pues las técnicas de no engañar a quien le estás transmitiendo el mensaje, ¿no? Esto es un ejercicio muy distinto, creo, pero sí me recuerda, me hizo pensar en la historiografía, ¿no? La intención de la historia, porque dices tú en tus textos, bueno, pero también hay una ficción en esa historia clásica, en ese registro de los eventos clásicos, que supuestamente es fiel a la realidad, ¿no? Entre comillas, o sin ellas, como quieran. Siempre hay una intención detrás de, o sea, por muy preciso que pretenda ser con tu registro de los eventos, llega un momento en que hay una dirección, un patrocinador, por ejemplo, o no sé, un objetivo que se persigue al hacer este registro y al compartirlo y publicarlo, que está determinando el contenido de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay esta creación de ficción, por ejemplo, en la corona de la Virgen de Guadalupe, que decía, Corona de ¿no? Luz. Los mitos fundacionales de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Que a final de cuentas en toda comunidad los hay. O sea,
cualquier sociedad pequeña o grande va a tener sus construcciones, las familias, ¿no? Ay, es que cuando yo conocí a tu abuela, y obvio no te van a contar todo, ¿no? Es lo mismo. Aquí lo que queremos es que ustedes piensen que la cosa fue así. Y en algún momento, pues, nos conformamos con ello, ¿no? Lo divertido o lo bueno viene cuando alguien se atreve a salirse del guacal y decir, bueno, yo no quiero, nada más dar cuenta de lo que pasó y de lo que dicen aquí los documentos, sino que me quiero poner en el lugar de este participante de la historia y hablar un poco de lo que vivió y no nada más como un dato, una variable, como si fueran matemáticas, ¿no? Sino algo más comprometido, ¿no? Por ejemplo, ahora está por presentarse en Colón. Estaba viendo que es un programa dedicado a conmemorar la Cristiada en Querétaro, en particular en Colón, en el municipio de Colón. Y lo cual me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿qué es esto? ¿Hace cuánto se hace este programa, sabes? No tengo idea. Sé que hubo una celebración bastante importante a los 50 años del levantamiento. El levantamiento fue en 1928, el 4 de febrero, precisamente. Y a los 50 años hubo algo que hicieron bastante importante. Bueno, sí, pero a lo que iba es, perdón, a Olvido. Olvido, que es la historia de una heroína colonense, bueno, una mujer colonense que era cristera. Uh-huh. ¿Y quién es ella? Bueno, Agripina Montes es un personaje original. En cuanto a que es una mujer líder de este grupo de rebeldes que se levantaron en contra de las decisiones del gobierno, quien quería aplicar la Constitución, una Constitución que tenemos que es laica, que buscaba regular las prácticas religiosas. Entonces nosotros partimos de una reflexión. El año pasado se cumplieron 100 años de la promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces nuestra manera de festejar siempre ha sido reflexionar desde la escena. Y entonces nos preguntamos muchas cosas alrededor de este aniversario de la Constitución. Una es el tema religioso y, bueno, otros temas. Ahora, abordando el tema religioso, pues pensar en poner en escena esta obra que escribí hace algunos años, que se llama Olvido, y que trata sobre el conflicto religioso generado cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles quiere poner en práctica la Constitución. De cabo a rabo. Uh-huh. Por supuesto, tal cual como al pie de la letra. Eso era imposible e inviable en una sociedad como la nuestra, llena de catolicismo, impregnada de prácticas religiosas en todos los rincones del país, las peregrinaciones, esta manera de adorar sincrética, ¿no? Entre lo prehispánico, lo católico. Entonces una vida religiosa muy fuerte, y pensar de esa manera qué posibilidades tenía el gobierno y qué posibilidades tenían los cristeros que se levantaron. Decíamos antes que buscamos a través del teatro la complejidad, y en ese sentido es hacer una revisión de lo que pasa en Querétaro y de lo que es silenciado en Querétaro, de lo que no nos atrevemos a decir. Una de las virtudes del teatro, de la escena, del arte, es eso, que busca penetrar en esas partes que quedan como oscuras dentro de la historia, nuestra historia, la historia de Querétaro. No se habla de los cristeros porque no se sabe hablar de ella, no se puede hablar de ella. Entonces,
mencionaba Usigli ahí en su prólogo a La Corona de Sombra, que si la historia fuera tan precisa como la poesía, él dudaría en aludirla, en aludir la historia. ¿Y qué virtudes nos ofrece el teatro? Pues un lenguaje poético, un momento efímero, una poética que solamente puede ser verificada en el acontecimiento, en presenciar la representación teatral, este espacio de libertad que tenemos, que es la escena, y donde estas reflexiones cobran un mayor vigor. Mencionabas hace un momento la objetividad, y es cierto, este paradigma científico clásico que nos llevó al positivismo, al historicismo, tomaba muchas cosas como fuera de lugar, cosas que tenían que ver con lo personal, con la parte interior del ser humano y de las colectividades. Entonces, ¿hasta dónde interpretar un documento histórico? Y bueno, sí, están los signos externos, los signos que saltan a la vista en primera instancia y que son los que recogen los historiadores de acuerdo a un modelo lógico, pero nosotros buscamos otra lógica, que es una lógica simbólica, y entonces tenemos más posibilidades de interpretar los documentos a través del lenguaje de la poesía y a través de la amplitud que nos da la ficción, presentar algo en términos de ficción, no en términos de realidad concreta, objetiva, racional. El ser humano no es racional. Entonces, no al 100%, no siempre. Entonces, echar mano de todo esto que quedaba al margen de este paradigma científico clásico, de este positivismo, de este historicismo, y recoger estos elementos que nos posibilita el teatro y de los que habla muy puntualmente Rodolfo Usigli a través de este concepto de la antihistoria. Entonces, bueno, pensar un tema como el conflicto religioso en Querétaro, como el tema cristero, que fue silenciado, olvidado, hay hecho a un lado, pues es eso, rescatarle un poco del polvo, metido de los abajo documentos. de la alfombra, ¿no? Sí, porque que nadie vea para acá, por favor. si en pleno estado moderno una guerra, tantos muertos por cuestiones religiosas, las guerras por cuestiones religiosas eran en la Edad Media. Entonces, pues eso, ¿no? Preguntarnos. Como que tuvo el efecto contrario esta medida política al lo esperado, ¿no? Al que lo produjo como ley, como aspiración a cierto orden. Sí. Sí, y dejar ver a través de el texto, a través de muchos personajes, las diferentes posturas. En qué dirección se encamina cada uno de los personajes. Y entonces eso es lo que va enriqueciendo la trama, es lo que hace posible que se cuente la historia de principio a fin y que nosotros nos enfocamos en este personaje, en Agripina Montes. ¿Por qué? Porque es mujer, porque a partir de ella se puede pensar en la participación de la mujer en los procesos históricos, porque a mí me interesa hablar de la mujer, porque podemos penetrar un poco en esta fórmula que está dada, que es cómo suceden las cosas y pasan del silencio al olvido. Y nos entregamos a ello con vocación, olvidarnos de las cosas, que todo se calle en un momento y construir una historia como otra ficción. Yo no pues no me explico cómo tantos de nosotros tenemos
ascendencia involucrada en este proceso tan sangriento, tan fuerte que tuvo el país. Y bueno, yo no conozco a nadie que se conozca la historia de voz de sus abuelos o bisabuelos. Conocí a mi bisabuelo, todavía yo tenía como 9 años cuando él murió, y sé que él llegó a Querétaro huyendo. Él era músico de un templo en Ocotlán, Jalisco, y pues llegó huyendo con la dirección de un señor que supuestamente le iba a dar trabajo aquí, que al final no lo encontró. Pero bueno, esa es una historia de muchas, y a mí nunca a mí, y creo que a mi papá tampoco, que era muy cercano, ¿no? Como nieto a él, mi papá, y tampoco es así como que mi papá me cuente mucho de esa historia, nada más esto sabemos, que llegó huyendo porque le iba a ir mal, que el cura le dijo, llévate esto, porque estaban hasta desmantelando la iglesia, que todo lo iban a quemar. Y ahí te llévate esto y busca fulano de tal, allá te van a dar trabajo. Entonces se viene a Querétaro con su hijita y en brazos y su esposa, y aquí empieza su historia, ¿no? Porque lo de antes, pues así como bien a bien, con lo que pensaba él de lo que ocurrió, a mí nunca me lo dijo, mi papá tampoco, ¿no? O sea, su sentimiento al respecto de esa situación, pues no sé, no llegó a mí, y en las clases de historia, como dices, pues nunca ese episodio de la historia yo no lo vi. No sé, es como algo impresionante cómo ese fenómeno aquí no pasó nada, ¿no? ¿Por qué será? Sí, si pensamos en esta línea positiva, todo debe de venir en algo bueno, en algo que sirvió para algo, pero podemos preguntarnos, ¿para qué sirvió eso? ¿Para qué tantos muertos? Y en realidad es que no hubo nada productivo ahí. La cantidad de gente y eso sí, es riquísimo el periodo de esta guerra en testimonios. Esto que me cuentas, muchísima gente tiene una manera de contarlo, de la manera en que le contaron sus abuelos, ¿Sí? O sea, la manera en que se escondían los curas, cómo las madres mandaban a sus hijos a pelear por la causa de Dios, aquellos allí iban a entregarse. Todo, o sea, es como, tiene mucha vitalidad, y yo creo que tiene mucha fuerza el recuerdo dentro de la tradición oral, dentro de la historia oral y popular, algo que no ha desvirtuado todavía la historia escrita, la historia académica, sino todavía dentro de lo popular. Cada vez menos, por supuesto, hay los que participaron en el conflicto pues están muriendo, o sea, ya no quedan muchos. En Colón, el último cristero murió hace alrededor de 3 o 4 años. Entonces, y bueno, aparte que ya no estamos tan acostumbrados a reunirnos y charlar del pasado como antes, ¿no? Que era necesario terminar el día con una charla y eso, reconstruir la historia a través de la oralidad. Entonces, esa historia de los cristeros se ha mantenido viva así, de esa forma. También la fotografía es algo que me llamó mucho la atención sobre este periodo. Sí, hay unos volúmenes de Clio que se publicaron de este historiador que rescató el tema de los cristeros como 50 años después, como los 70s, Jan Meyer. Publicó una serie con Clio donde aparece muchísimo material fotográfico, y a mí me llama muchísimo la atención todas esas fotografías del martirio, no sé, muertos en los árboles, sobre las líneas del tren, en los postes colgados. Y sacando de contexto esas imágenes,
pues, tú piensas Estamos ahora, iguales. claro, es algo que atraviesa la historia de México desde las De la colonia, tal vez, masacres que ¿no? hacían La conquista. antes de la colonia entre las naciones prehispánicas, por supuesto. Durante la colonia, Los imperios siempre han existido, ¿no? sí, ¿no? Y esta manera de, no sé, sacar esta parte brutal del ser humano y exponerla de esa forma. Y sí, las imágenes actuales están plagadas de eso. Entonces, ¿cómo detrás de estas imágenes también hay una especie de morbo, de cosa ahí ruidosa en el alma de la gente? ¿Qué es eso? Recrearlo, reproducirlo, plasmarlo, la muerte. Entonces, ese es el tema también. Bueno, pero sí, ok, para la parte del morbo, pero más allá de ello, pues, como es la realidad, ¿no? Así, bueno, hay esos dos puntos de vista, pero pues a mí ya trayéndolo a esta reflexión que tienes de, pues si estamos en lo mismo, ¿no? Seguimos siendo los mismos en muchos sentidos, los que sí me reconozco en esas decisiones que tomaron los mexicanos de esa época. Hay esta posibilidad del teatro, de la dramaturgia, de la antihistoria, ¿no? Dices, de traerlo al presente, ¿no? Es eso que normalmente hace la historia, de pues hablarnos del pasado. El teatro hace la magia de todo lo contrario, ¿no? Así, llevarnos a ese pasado, o sea, convertirlo en algo que te está ocurriendo, llevarte ahí, ¿no? Y esa cualidad, pues, es, dice Rodolfo Usigli y dice Isaac, es solamente de la poesía, es solo del arte, ¿no? Sí, el arte y la poesía son muy importantes para sacarnos de ese terreno en el que las situaciones son desagradables. Uh-huh. Y cómo a través de una fórmula estética, de una forma estilística, hecha teatro, hecha poesía y hecha belleza. Lo que se presenta en la escena tiene que ser bello. Por eso a veces es más concreto. Son más concretos los términos escénicos, el lenguaje del teatro, que es la acción como tal. Y todo esto de lo que lo rodeamos, como son los discursos, e incluso tendemos más a hacer y representar en escena que a hablar del tema. Por eso, precisamente, porque los temas que se tocan son delicados, y el modo de tratarlo es por este filtro, por este camino de la estilización, de la estética, de la belleza, o sea, aspirar a eso, a la belleza, a una poética teatral. Pero que tal vez la belleza radica no en nuestras concepciones de lo bonito y esto, sino precisamente en esa ruptura, ¿no? En ese abrir los ojos, en ese modificar la realidad o esa realidad, entre comillas, del conservadora, lineal. Habla mucho en tu trabajo, Isaac, de una dicotomía, ¿no? Uh-huh. La historia y la antihistoria en la dramaturgia, como esos irreconciliables que hay entre la vida y la muerte, que podemos identificar con todas las dicotomías del universo, ¿no? Por la intencionalidad será, ¿no? Porque más allá de la intención de ser bello, es la intención de tocar algo más, un nivel más profundo de la evocación, ¿no? O sea, no nada más me recito la serie de hechos ocurridos, ¿no?
sí, muerte o patria, o no sé, cualquiera de esas frases que están en los libritos de historia y que son así todas románticas y que están en los monumentos, que están en todos lados, sino algo más real, o bueno, o vamos, más humano, para ser más justo, porque es más complejo, ¿no? Sí, No, sí, sí. no es tan bonito, no es más, esa belleza está en que es muy humano y que es muy complejo y que es desgarrador y que necesariamente trasciende lo que ya está establecido y rompe con, ¿no? Sí, en este caso, tratando temas históricos y parte de la composición dramática, pensamos que hay una estructura superficial de la obra que nos va a situar en el momento histórico. Las palabras que se usan, el vestuario, el decorado que se elige, los acontecimientos incluso que se están presentando en la trama. Eso nos da una estructura superficial que corre también paralela a una estructura profunda donde ya nos habla de aquello que mencionas, que es como eso que tenemos y que no nos podemos sacar, que nos incomoda o que nos hace muy felices también, ¿por qué no? Al contrario. Y entonces, normalmente, eso que está en la estructura profunda tiene que ver con lo transhistórico. Hace rato hablábamos de esto que permanece en la historia, el caso de la imagen de la muerte, que viene desde los pueblos prehispánicos hasta la actualidad, y que en ese momento nosotros lo encasillamos en el levantamiento cristero. Pero sabemos que está entre nosotros, y decíamos hace un rato también, la vigencia de los temas, que debe ser un tema presente, debe ser un tema que todavía estemos en proceso de resolver, que no se va a acabar, no se acaba con la representación teatral, pero que sí se nos presenta como una manera de respirar por la herida, como una manera de que esté presente en esta conciencia colectiva. Sí, y fíjate que qué bueno que me lo recuerdas porque se me fue el hilo hace rato que te estaba hablando de esto. Sí, estos hechos sangrientos que también nos ocurren ahora con otros nombres, vemos que en el periodismo no se puede hacer un periodismo de guerra como aquella guerra de espectáculo, que de todas formas sigue habiendo un registro ficción, ¿no? Por mucha tecnología, por muchos canales distintos que haya, todavía hay una manipulación, ¿no? Pero sí, no sé cómo ves tú, pero me parece a mí que sí hay una reticencia a mostrar las cosas. O sea, que se pretende tener un control de esa realidad o de la difusión que tenga esa realidad, ¿no? O sea, si dices que fulano le agarró la pata a la vaca, te estás convirtiendo en enemigo de este fulano, ¿no? Y entonces ahí vemos periodistas muertos, desaparecidos y demás. O si al contrario, no sacas esta noticia que yo te estoy mandando que saques, porque así están las cosas para los noticieros de México, ¿no? Si no sacas esto, entonces también te conviertes en mi enemigo, ¿no? Entonces, pues aquí ahora en este presente estamos más lejos de la posibilidad de enterarnos bien de cómo se toman las decisiones y de quién de veras manda y quién es el que tiene el poder en la mano, ¿no? Quién es el que tiene más, por ejemplo, más armas nucleares, ¿no? Ya llevándolo a un plano mundial. Pues no nos enteramos. No, vemos ahí un cuento de que vamos a ir a votar y que tenemos una elección que hacer y que es muy importante para los mexicanos.
y pues mientras tanto las decisiones de veras las toman otras personas, ¿no? Así entonces esta historia, esta recreaciones de la historia, pues le ponen una revolcada a la historia como tal, ¿no? Así como, a mí me dijiste que era esto, pero pues no me diste chance de revisarlo, de tomar mi propia decisión al respecto, ¿no? Y apenas, pasados ahora que entonces quedamos 90 años, estamos en posibilidad pues ya de ubicarnos como en el fenómeno histórico, en particular de la cristiada, decimos en este caso, pues ya como más humanamente, más pues con las herramientas no nada más de la ciencia, sino del arte, ¿no? Y tenemos que valorar que esas herramientas posibilitan un análisis a lo mejor más profundo que los documentos ya registrados, ¿no? Los documentos de la historia tradicional. Sí. Los procesos de interpretación, pensémoslo nada más así, procesos de interpretación que lleva un actor son tan rigurosos como los que lleva un académico de otras áreas. Pensar el documento histórico, el testimonio histórico, y pensarlo en manos de un intérprete, de un actor, nos invita a pensar en estos niveles de interpretación de un testimonio y qué alcance tienen. Yo como historiador objetivo, pues solamente podría ver las cuestiones de estrategia a través de un documento, no sé, alejarme mucho como para esto, para ser objetivo. Un actor debe llegar a las entrañas del testimonio histórico. Entonces, su trabajo cobra otra dimensión. Y es así como empezamos con estos diálogos. Bueno, ahora se habla mucho sobre la interdisciplina, la transdisciplina. Yo me considero antidisciplina. Pero pues bueno, a veces se vuelven como bastante agobiantes estos términos. Digo, por eso lo menciono. Sí, es muy agobiante esto de que todo tiene que ser multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Pues sí, pues somos transdisciplinarios y éramos antes transdisciplinarios también. O sea, bueno, las palabras deben ayudar a fluir, no como a inhibir. Entonces, por eso lo pienso de esa manera. Sí, bueno, ya no estamos en tiempos de que, bueno, ¿eres narrador o eres poeta? Ya ponte de acuerdo contigo, ¿no? Sin embargo, tu prologuista de la tesis de maestría publicada, ¿sí?, en la unidad de estudios transdisciplinarios, sí, claro. Dice, porque habla con mucho aprecio de Isaac, dice que tú traes un conflicto, por lo menos en eso se quedó cuando escribió ese prólogo, fuerte entre que soy historiador o dramaturgo, ¿no? Como si estuviera peleado. Sí, no, historiador, o actor, o dramaturgo, o productor, o iluminador. Sí, bueno, sí, el doctor lo comenta también ahí en el prólogo, que tal vez debería elegir el camino de la historia, que también es muy fecundo ese camino, es muy como un campo bastante productivo. El teatro exige otras cosas. El teatro exige mucho de las personas, de los hombres, y a veces es ingrato también. Bueno, a mí me ha apapachado muchísimo el teatro. Sí, me ha dado muchísimas satisfacciones. Me ha dado la posibilidad de escribir, de actuar,
de relacionarme con los aparatos, las luminarias, las consolas. Sí, como pensarme en todas estas partes del ser que a veces parece que están parceladas o divididas. Sí, como si una persona que se dedica a la lectura no tuviera nada que ver con las máquinas, por ejemplo. Y el teatro es un universo donde todo eso está presente. Está presente el cuerpo humano con pensamiento, con habilidad para moverse, para hacer ciertas acciones escénicas que requiere el personaje, y con la parte técnica también ahí presente. Ese universo nos concibe al hombre de teatro, y a mí me agrada el terreno, ese territorio. Pero no al escribir olvido, tú hiciste investigación, o sea, hiciste un ejercicio de historiador, pero también de dramaturgo, ¿no? ¿Por qué habrías de decidirte por uno nada más? Sí, no, creo que no es de decidirme. O sea, ¿tendrías que abandonar uno de los dos? ¿Es en serio? No, para bien, nada. bien. Porque esa impresión me dio, ¿no? Al leer ese prólogo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si lo está haciendo bien, ¿por qué tiene que dejar de hacerlo así? O sea, bueno, no sé, tú lo debes conocer mejor. Ahora debe haber ejercicios de antihistoria entre los historiadores, ¿no? ¿Lo hay? Sí, la historia cada vez se ha hecho más abierta, incorporado otros modelos, tal vez surgidos en otras áreas del conocimiento, principalmente entre las ciencias sociales. Pero hay estudios que ya abarcan más posibilidades. Por ejemplo, pienso en este término de la metahistoria del historiador Hayden White. ¿Qué es eso? Busca encontrar la parte poética de los textos, incluso pensar esta discursividad racionalista que retomaron los historiadores de principios del siglo XX, como eso, como un modelo estilístico también, que daba cuenta de cierta visión de la realidad. Entonces sí, claro, o sea, los estudios históricos ahora son más abiertos. La frontera entre historia y antihistoria que nos presentó Usigli en su época, ahora es necesario repensarla y también ver su vigencia. Te quiero mostrar una cita muy bonita que me acabo de encontrar de Gustav Flaubert. Al escribir la biografía de un amigo hay que hacerlo como si estuvieras vengándole. Está padrísimo porque es una biografía, pero también está diciendo que es de un amigo. Entonces, sí, es algo, un pensamiento que tuvo lugar y registro hace muchísimo tiempo, hace más de, pues, digamos, unos 100 años, ¿no? Pero es parecido a este ejercicio de la antihistoria, ¿no? No es que necesariamente tomes un lugar, porque tú nos lo acabas de decir, bueno, pues que tenía que ver todos los ángulos, ¿no? Porque es igual de humano el Plutarco que los curas, ¿no? O sea, la lucha de poder está ahí, y los que finalmente murieron son otros, etcétera, ¿no? Pero no el punto está en ese cobrar otra dimensión. No quiero nada más dejar un testimonio de que fulanito existió, sino de lo que vivió, sino realmente que cuando alguien lo lea sepa qué fue lo que vivió este cuate, no, pero lo sienta, no nada más se enteren, que sí. Es a otro nivel. Sí, hay una gran intuición a la que debemos responder para escribir teatro, y que no dista mucho de la
realidad. Creo que las intuiciones, el olfato, es algo que se puede fortalecer y que se puede ir nutriendo. Entonces, si no existe ese olfato, si no existe esta intuición, es muy difícil dotar de cuerpo, de mente, de pensamiento a los personajes. Y los personajes, claro, para la escena pues deben ser redondos, con volumen, con todas estas características que nos representen la vida. Y esa parte no está en los testimonios, en los documentos. Y aparte los documentos, que son los documentos del poder, son con los que contamos. Los expedientes en Bueno, los pero que se empezar a ver el basa- arte de aquel tiempo, las manifestaciones, toda manifestación artística, como también un documento, como también un dato, un dato de otro carácter, pero sí, o sea, ahí sabemos algo, ¿no? Con la música, con, no sé. Y por supuesto que en el ejercicio ya histórico, ahora 90 años después, también está esa posibilidad, ¿por qué no? O sea, ahí está otra un dato con un valor diferente al de los registros históricos tradicionales, pero también valioso, ¿no? Se nos fue el tiempo súper rápido y no hemos dicho cuando se presenta Olvido en Colón. Vale la pena, deberíamos ir todos. Es dentro del programa conmemorativo de la Guerra Cristera en Colón, que organiza el municipio de Colón, y se presenta. Vamos a estar de fiesta a partir de ya hasta el 4 de febrero, justo la fecha en la que se cumplen 90 años del levantamiento de Colón. También aprovechamos para hacer un gran agradecimiento al cronista de Colón, a Cristóbal Vega, que nos ha apoyado en gran medida, se ha comprometido con el trabajo, ha estado interesado, y por su apoyo, por todo lo que ha hecho para realizar este evento, que tiene más actividades aparte de la presentación de esta obra, interpretada por un gran cuerpo de actores con trayectoria, a cargo del director Mauricio Jiménez, que es miembro del Sistema Nacional de Creadores, con un también equipo de creativos con bastante trayectoria de nivel nacional y proyección internacional. Fernando Flores en la iluminación, Gabriela García en esta parte de la dramaturgia sonora, Teresa Alvarado en vestuario, en fin, bueno, un equipo bastante valioso que nos ha acompañado en todo el proceso creativo, el proceso de investigación, y pues bueno, invitarlos a que disfruten y festejar, ¿no? El teatro es una fiesta, la vida es una fiesta. Pues a vivir en el teatro. El programa completo de esta celebración está en la página de Olvido Teatro Histórico, página de Facebook de este trabajo de Isaac Pájaro. Consúltenla, ahí está la cartelera completa para que asistan a las funciones de Olvido. Son varias, creo, ¿no? No, es una por sola? ahora. Sí, bien, sí, bien. Por ahora solo tenemos esa. Esperemos que haya más, pero bueno, pero todavía estamos a tiempo de ir a esta. Y también ahí encuentran la publicación en digital, en internet, de la maestría de Isaac. Es una maestría en historia y el trabajo se llama Historia y Antihistoria en la dramaturgia de Rodolfo Usigli.
Está muy interesante, es de acceso gratuito, entonces adelante en la página de Facebook de Olvido Teatro Histórico. Isaac, muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación. Gracias. Ojalá vuelvas pronto a seguir platicando. Hay mucho que hablar con este asunto del teatro histórico, pero además con toda la experiencia que tienes en teatro en general y como historiador. Entonces, pues invitados todos a seguir escuchando Arte Vincular, a toda la programación de Radio Numancia y también a entrar en contacto con Unilud o conmigo directamente por vía Facebook para tomar un espacio en su producto, en su servicio, en la programación de Radio Numancia. Nos vemos dentro de 15 días porque dentro de 8 días es 5 de febrero y no habrá radio ese día. Un gusto, muchísimas gracias, producción, nos vemos. Arte Vincular, Intervención, Investigación y Arte de Unilud AC. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche por www.radionumancia.com.